Elías Echeverría es una de las grandes figuras del nacionalismo vasco en Guipúzcoa durante el periodo republicano. Reorganizador de Eusko Gaztedia en Donostia en 1930, profesor de Ikastola en Donostia, era miembro del Gipuzkoa Buru Batzar en 1936. Representante del PNV en la Europa Libre entre 1940 y 1944, fue miembro activo de la resistencia antifranquista con el nombre de Aitona. Hay que recordar, hay que tener un poco presente lo que había ocurrido en los años anteriores al 30, ¿no? Sobre todo del 23 al 30 con la dictadura de Primo Rivera. Se vivió bajo la dictadura de Primo Rivera y es interesante recordar que fue dictadura, pero no fue una dictadura de la dureza o de la violencia de lo que luego se conoció con la de Franco, indudablemente. Basta recordar que yo durante ese tiempo fui director de un colegio donde se llamaba euskera, donde la enseñanza se realizaba en euskera. Un colegio que se llamaba Coruco Andre María y Castechea, en la calle Campanario. En Calea. Pues ya significa algo. Como significa el hecho de que en esa Icastola, en esa Icasteche se llamaba entonces, no Icastola, sino Icasteche. En ese Icasteche había 3 banderas. Eran la vasca, la de Euskadi, la de Guipúzcoa y la de Donostia. Y no había más. Sí, el euskera andaba débil y en situación bastante delicada, por no decir muy delicada, era un poco por dejadez de nosotros los vascos. No era indudablemente por la persecución de Primo Rivera. Lo único que no se podía es jugar en el terreno político. Estaban prohibidos los partidos políticos. Luego, Euskoetxea estaría abierto como un centro recreativo. Pero claro, indudablemente, era lo que era. El nombre no cambia. Y eso lo sabía también Primo Rivera. No tenía demasiado interés, por lo tanto. Se puede decir que empezaba a resurgir la cosa del nacionalismo. Ese adormecimiento de los 7 años de la dictadura, había que romperlo, y se rompió. Y se rompió muy rápidamente, eso es cierto. Eso es cierto. Se inició la vida de Eusko Gaztedi, y Eusko Gaztedi hasta entonces había sido una sección de Euskoetxea. Euskoetxea era un centro recreativo, y Eusko Gaztedi era, por lo tanto, una cosa relacionada con el centro recreativo, no era tampoco político. Yo fui el primer presidente, yo fui el que independizó Eusko Gaztedi de Euskoetxea. Euskoetxea estaba en el tercer piso y Eusko Gaztedi se puso en el segundo, ya con carácter de partido. Ya era una cosa, por lo tanto, llevaba su registro que tiene que llevar, las cosas del gobierno civil y todas esas cosas, como un partido, como las juventudes del Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, ya se ha creado un clima importante. No quizá tan importante como en Vizcaya, ¿no? Vizcaya tiene unos antecedentes. Vizcaya, antes del movimiento de Primo Rivera, tenía una potencia formidable como partido. Guipúzcoa no lo tenía. Guipúzcoa todavía estaba un poco en mantillas. Ahora, del 30 para adelante, el avance fue formidable, fantástico. En gran parte debido a esta actividad de Eusko Gaztedi. Lo cual quiere decir que el segundo abrió una, porque
El de San Sebastián fue el segundo, ¿no? El primero fue en Bilbao. El segundo Berriauna fue una Berriauna precioso. Muy concurrido, extraordinariamente concurrido. Produjo un efecto fantástico en Guipúzcoa, sobre todo en Donostia, con el nombre de Euskadi Europa. Europa de Euskadi. Lo que dice que el partido, la preocupación del partido por Europa no es una preocupación que ha nacido ahora después de la guerra europea, como es en otros muchos pueblos, es en España por ejemplo, y en Francia y en otros muchos pueblos. Lo nuestro es muy anterior. El segundo Berriauna, el de Donostia, ya llevaba ya esa preocupación. Euskadi, Europa. Fue fantástico. El partido iba tomando mucho cuerpo en Guipúzcoa, en Vizcaya más, indudablemente, y indudablemente ya iba teniendo bastante fuerza en Álava, en Navarra también, ¿eh? La Navarra tan débil que está actualmente, en aquel momento tuvo un momento bastante interesante. En ese clima surge un movimiento que de primeras no parece, pero que desemboca en revolucionario. Nace del hecho de que Cataluña, que ya había conseguido el estatuto, tenía ya estatuto y por lo tanto su gobierno y su parlamento, había aprobado una ley de cultivos, la ley de cultivos. Ley que no hizo ninguna gracia en Madrid. El gobierno de Madrid se justificaba en el hecho de que el Tribunal de Garantías Constitucionales, que en aquel momento existía, había dicho que esa ley no era legal. Y ellos entendieron que había que tomarlo en serio aquello y que, por lo tanto, esa ley quedaba sin efecto. Eso produjo un movimiento de una convulsión fuerte en Cataluña. Pero fue tipo catalanista, de primeras, de primeras. Y como protesta de esta medida del gobierno de Madrid, la minoría catalana se retiró del Parlamento. Y pidió a la minoría vasca del partido que hiciera lo mismo. Y lo hizo. El Euskadi Bildu Batzar dio instrucciones a José Antonio Aguirre, que era el cabeza de la minoría, y en una intervención parlamentaria dijo claramente que nosotros nos hacíamos solidarios de los catalanes y que por ello nos veíamos en la necesidad de imitarles y retirarnos del Parlamento. Pero que constara que era solamente como apoyo a este acuerdo de los catalanes de la ley esta de cultivos. Y nada más, nada que tuviera de otro aspecto revolucionario. Porque para entonces ya había conatos que luego desembocaron en Cataluña indudablemente, fuertemente, ¿no? Una intervención militar. Y en Asturias, que fue terriblemente duro. Pero el partido ya se había dado cuenta de que venía este peligro y ya advirtió, le hizo advertir a José Antonio Aguirre en el Parlamento que protestábamos, íbamos contra el acuerdo del gobierno de Madrid contra esta ley, pero, y por ello nos retirábamos, pero eso no quería decir que tuviéramos ninguna relación ni ninguna colaboración con ese movimiento revolucionario que se veía. Muy importante. Hubo 24 horas, 48 horas de inseguridad terrible. No se sabía lo que ocurría en el norte de África. No se sabía hasta qué punto gobernaba Madrid o había caído todo en poder del franquismo. Bueno, la cuestión es que en esa tarde del 17 o 18, los tres elementos del Comité Ejecutivo vizcaíno, supongo que eran a Julia Guerra, Arteche y Solán, vinieron a San Sebastián. Y en San Sebastián se reunió pues, con el Comité Ejecutivo también del Guipúzcoa Bildu Batzar, en las oficinas ya para entonces la cosa estaba clara, ya se veía que la guerra era inminente, la revolución había triunfado y había que tomar una postura. O nos rendimos
o nos resistimos. Y el acuerdo fue, pues resistimos. Yo que en ese momento, en esa reunión, aparecieron dos señores que habían venido de San Juan de Luz. Era uno de Alberto Leguía y el otro era Andrés Cirujo, hermano de Manuel. Y traían el encargo de algunos señores que pedían al EBB que no se resistiera, en fin, que se entregara, y no se tomó en cuenta, todo lo contrario, se tomó el acuerdo de seguir resistiendo. Esa fue la razón por la cual se constituyó la Junta de Defensa, en la que estaban pues todos los partidos democráticos, incluido el Partido Nacionalista Vasco. Estaba representado en el primer momento por Manuel Hijo, luego por su hermano, estuvo también en algún momento por Bozón, en algún momento también por Lorena, por varios, ¿no? Porque no era fácil de convivir con ciertas gentes en aquel momento. Sobre todo un grupo bastante fuerte, bastante osado de anarquistas, basados principalmente en Trillerpe. Trillerpe, esa zona, dio un contingente fuerte, muy fuerte, a un grupo de CNT, anarquistas y todo eso, que fue el terror de Guipúzcoa. Así que el partido se encontró en una situación enormemente delicada, enormemente peligrosa. Había que resistirse y hacer lo posible para que las tropas de Mola avanzaran y se apoderaran del País Vasco. Pero había que evitar al mismo tiempo que esos bárbaros hicieran enormes disparates. Como habían hecho en Barcelona, habían hecho en Madrid, habían hecho en muchos sitios, ¿no? Que intentaron y quisieron hacer lo mismo en el País Vasco. Lo impidió el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, que tuvo que luchar en dos frentes. Contra Mola y contra los que dentro eran frentes, no sé qué decir, ¿no? Incontrolables, de un extremismo extremo, porque ante ellos los mismos comunistas eran unos ángeles. No teníamos nada más que unos pocos fusiles de los cuales se pudieron apoderar en el cuartel de Loyola, escasos de munición, sin ninguna artillería, y los otros venían un ejército organizado con todos los medios de continuo crédito, ¿no? Era muy difícil sostener eso. Así que tuvo que venir el repliegue como vino. Nosotros habíamos retrocedido primeramente a Zarauz. El EBB estuvo en Zarauz. De Zarauz pasó a Deva. Según avanzaban, íbamos retrocediendo nosotros. De Deva pasamos a Vizcaya. Llegamos a Lekeitio. En Lekeitio se tuvo un bazar que tiene una cierta importancia, yo no sé, bastante importancia, por el hecho de que desde aquel momento el EBB empezaba a funcionar en su conjunto. Hasta entonces funcionaba a base de unos comités ejecutivos, de que cada región enviaba 3 elementos que integraban luego el EBB. Ahora, desde ese momento ya integraba el EBB todos los elementos que participaban en las regionales. Es decir, que toda la regional vizcaína, toda la regional guipuzcoana formaba ya el EBB. Ese es un acuerdo tomado en Lekeitio. Al día siguiente creo yo, pasamos a Bilbao, y en Bilbao se instaló el EBB ya con esas funciones, ya en la calle Gran Vía, cerca del Cartón. Creo que en esa misma casa hay alguna oficina también todavía del partido. Hubo una asistencia de las gentes en el mismo Bilbao, porque hay que tener en cuenta que a Bilbao entraron miles de guipuzcoanos, ¿eh? Y esa gente indudablemente tuvo que encontrar casas, sitios, habitaciones, y ayudarles también de una forma u otra con alimentos y cosas. Yo vi desde las oficinas a las tropas de Franco apoderarse de Archanda. Se veía desde las oficinas esas Archanda. Lo cual quiere decir que hasta el último momento de Bilbao
EBB estuvo en Bilbao. Salimos en el último momento y nos fuimos a Torcillos. El golpe fue Torcillos, porque también el repliegue de las fuerzas fue también total. Abandonó todas las cosas de la ría y se fue hasta Torcillos. Tomó un acuerdo, recuerdo que era el día de San Pedro, en Torcillos, de enviar al otro lado, a Laburdi, 3 miembros, con la misión de que si por las circunstancias de la guerra el resto del EBB se encontraba en situación de no poder actuar porque estaba en las cárceles o los habían fusilado, pudieran dar continuidad a la vida del partido. Uno de los 3 que fue enviado allí fui yo. Llevaba otros 2 compañeros, uno era Carlos Solano por Vizcaya y otro era un tal Gancedo por Álava. Esos eran los que tenían la misión, una vez en el otro lado, de dar continuidad a la actuación, a las actividades de protección, de ayuda al pueblo vasco y de resistencia al franquismo. Había en Laburdi, en los pueblos de, por ejemplo, pues, mucho, por el mismo Villarriz, había muchísima gente, de Ustariz, de Cambó, Ainhoa, en fin, todos esos pueblos, Suelet, cantidad de familias vascas que habían venido huyendo de la mala situación que está en el país. Ahora, había, por lo tanto, la obligación moral de hacer algo por esas familias que estaban en una situación gravísima. No tenían medios. Sí habrían llevado algunas perras, pero las perras se gastan, ¿verdad? Y entonces vio el partido, y en el partido un hombre benemérito, al cual no creo que se le ha hecho hasta el momento justicia y se le debiera hacer, el consejero Heliodoro de la Torre, consejero de Hacienda, completamente en contacto con el partido, era un hombre subordinado absolutamente al partido. Se pensó en que había que hacer algo para que esas familias por lo menos tuvieran techo y tuvieran la alimentación más necesaria. Y con esta finalidad se organizó lo que se llama Eusko Alaitasuna. Es una organización que la crea el EBB del Partido Nacionalista Vasco. Es conveniente recalcarlo porque algunos creen que fue del partido, digo del gobierno. No, fue del partido. Y el EBB me puso a mí al frente de esa organización. Fui el responsable del partido para organizar y llevar adelante la misión de Eusko Alaitasuna. Ya he dicho, bueno, hubo un hombre que en este encargo de Eusko Alaitasuna fue para mí el brazo derecho, elemento absolutamente imprescindible, sin el cual no hubiera podido hacer lo poco mucho que pude hacer en aquel momento, que fue Ceferino Tejeme. Hombre que, así como he dicho de Heliodoro la Torre, es otro hombre que a mi entender está bastante olvidado. Y no es justo, y no es justo. Pero bueno, soy de Río. Y así estuvimos. Nuestra gente estuvo atendida hasta el último momento, hasta que estalló la guerra europea, y nos encontramos en otra situación completamente distinta. Desde el 40 cambió la situación, agravándose terriblemente, ¿no?, con la guerra europea. Francia se encontró en una situación delicadísima. Hasta entonces se había comportado con nosotros muy, muy bien. No tengo más remedio que decirlo y reservarlo. Se portó muy bien. Pero en este momento se encontró en unas circunstancias delicadísimas. Los alemanes empujaban, los italianos por abajo empujaban, y por el otro lado
el único costado libre, que era el de la frontera española, le tenía a Franco nada amigo de Francia. Entonces el gobierno francés creyó que había que hacer lo posible para que España también no los atacara, porque ya les había atacado Alemania y ya había atacado Italia. Y para eso mandó a un general que se había hecho conocidísimo en la guerra del 14 al 19, el mariscal Pétain, hombre ya de mucha edad, no sé si tenía casi 90 años. Lo mandó allí y consiguió que Franco no se metiera en la guerra, por lo menos, que no atacara. Pero claro, Franco pidió sus condiciones, ¿no? Sí, eso, no íbamos, pero con estas condiciones. Y una de las condiciones era alejarnos a los vascos de la frontera. Y, más que eso todavía, anularnos a los que entendía que eran los dirigentes del movimiento. Y así, un día nos encontramos, de la mañana a la tarde, a la noche, con que nos cogen a los hombres del EBB y a los hombres de servicios. Servicios es una organización que creó el partido y luego lo pasó al gobierno, de información. Y un poco de espionaje también. Nos cogen a los hombres del EBB y a los hombres de servicios y nos meten en un campo de concentración. El campo de concentración que se llama de Gurs. Y allí estamos hasta el último momento. Hasta que las tropas han llegado a Burdeos. Los alemanes, al estar apoderado de París, vienen para abajo. Y entonces las autoridades francesas se asustan. Temen que si entran los alemanes y nos cogen allí, nos limpian de honor. Y que ellos serán responsables ante el mundo. No, hay que evitar esto. Fuera, a la calle. Y a salir de Francia. Esta es la consigna que nos dan al salir de Francia. Tiene ustedes que salir de Francia. Bueno, la camioneta, llegamos a Biarritz de Bayona, donde estábamos, mi familia estaba en Biarritz, y a las pocas horas de llegar, estaba con mi mujer y mis hijos, me llaman diciendo, los que han estado aquí sustituyéndoos a vosotros, ¿no? Entre ellos una de Ramos Ota, quieren que nos reunamos. Bueno, pues otros también vinieron, a otros también nos convocaron, y allí nos encontramos con todos los que habíamos salido del campo de Gurs. La convocatoria, la razón, pedirnos que saliéramos lo antes posible, que encontráramos el camino del procedimiento que fuera y que abandonáramos Francia. Porque los alemanes estaban llegando y si nos cogían los alemanes, o nos entregaban a Franco y nos limpiaban el zorro, o los alemanes nos meten en un campo de concentración también, o cosa peor. Bueno, y así, en estas cosas así, ambiguas, sin un acuerdo determinado, yo me fui a casa, cenamos, fuimos a la cama, y al rato, no, mucho rato, no, ya estaba amaneciendo, serían las 4 de la mañana, 3 de las 4 de la mañana, pum, 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 unos portazos, se levanta mi mujer, te llaman, te levantes, ¿qué tal? ¿Cuándo? Me levanto. Y eran los que nos habían convocado en Villa Andara. Y entonces, hay que salir inmediatamente, hay que ir a San Juan de Luz. Allí hay unos barcos que están embarcando gente, y hay que hacer todo lo posible para entrar en esos barcos y salir para Inglaterra, para donde sea, pero salir fuera de... Sí, bueno, yo, totalmente convencido de que eso era imposible, le dije a mi mujer, mira, nos dicen esto es absolutamente imposible, pero yo no voy a decir que no lo voy a hacer. Así que cojo un neceser que tenía allí, un poquito, pongo unas cosas de afectar de la toilette, y voy donde ellos, me encuentro, nos reunimos, y a patita, no había medios de comunicación, el derrumbamiento de todo aquello, no, estaba deshecho,
Todas las carreteras estaban llenas de soldados que iban desmoralizados por sus casas. Camino esto a San Juan de Luz. Llegamos a San Juan de Luz, nos sentamos allí en un café cerca del puerto, una consumición, y digo, bueno, a ver, que vaya por ahí alguien y que vea qué es eso, qué posibilidades hay. Y la información fue esta, sí, son dos barcos, dos transportes, que han sido enviados aquí por Inglaterra para pasarlos a Inglaterra a una división polaca. A una división polaca que había hecho la guerra con las tropas aliadas. Y que los aliados, con muy buen acuerdo, habían pensado que era absolutamente necesario sacarlos de Francia, porque si caían en Alemania no tenían ninguna garantía de las cosas que se llama la cosa internacional, que hay unas leyes internacionales que son de protección a los soldados, a los ejércitos. Ninguna ley les va a proteger porque Polonia no está en guerra. Cada uno que haga lo posible para entrar en estos barcos. Legalmente no podemos entrar. No son para nosotros. Si hay una forma de entrar, que se meta cada cual y que haga lo posible para llegar a Inglaterra. Y así, cerca del muelle, allí nos reunimos, todos los que habíamos salido, del EBB y de servicios, y yo no sé por qué razón, pero la cuestión es que nos encontramos en el barco, trepando por ¿no? Con unas cuerdas y con las cosas, nos encontramos en el barco, 3 del EBB. Yo, Luis Arredondo y Antonio Navarra. De solidaridad había un par de ellos, y de servicios. De servicios entraron más, porque era gente joven y pudieron hacer lo que hicimos nosotros tres, que también éramos jóvenes, trepar por una cosa de paz. Entre ellos estaban Tadio Echeverría, los hermanos Agesta, Zarranz, que era telegrafista, y otros 2 o 3 por lo menos. Yo no sé cómo, pero la cuestión es que nos encontramos allí en cubierta. Es decir, que se enteraran las autoridades del barco. Pero claro, al rato se terminó el embarque, salieron los barcos y claro, se dieron cuenta de que allí había gente que no era la gente a la que estaba destinada el barco. Vino el capitán, y ustedes quiénes son, ¿qué hacen ustedes aquí? Las preguntas de rigor. Pues les explicamos, ustedes no pueden venir a Inglaterra. En primer lugar, estos barcos no son para cualquier civil, estos son barcos para una división polaca. Y ustedes no pueden de ninguna forma. ¿Ustedes por qué? Váyanse. Si España no está en guerra, váyanse ustedes. La mentalidad de ellos. Bueno, de todos modos, yo no sé si tuvimos habilidad o no tuvimos habilidad. Le hicimos una referencia a su país, Polonia, que había sido dividida entre Rusia y Alemania, y le decíamos, ustedes ni son rusos ni son alemanes. Bueno, pues aplíquenos ustedes el cuento. Es el mismo caso nuestro. Le debimos convencerle. La cuestión es que el barco no nos dio ninguna satisfacción, no nos dio ninguna tranquilidad. Los barcos iban ya avanzando y vimos que giraban y en lugar de ir para arriba, para Inglaterra, giramos a la izquierda. Y así vemos que pasan por pasajes, continúan adelante. Llegamos hacia Vizcaya, estos nos entregan en Bilbao. Y gracias a Dios no fue así. Llegamos hacia Bachichaco por ahí, giraron, dieron la vuelta, volvieron casi a la misma altura de San Juan de Luz y cogieron para arriba. Pues ya estamos a salvo. Por lo menos estos nos llevan a Inglaterra. Y así ocurrió.